اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi majma'in. Bueno, luego de terminada la guerra, esta batalla, y luego de haberse posicionado el profeta como líder político, como organizador social, como estratega, como comandante en jefe de fuerzas, digamos, militares, y como alguien que ya tenía un proyecto que funcionaba y que comenzó a dar sus resultados, luego de la derrota de los enemigos en las varias batallas que ya se habían dado durante estos años, el profeta decide visitar Meca. Le pide a los musulmanes que se reunieron aproximadamente 1.400 personas, de entre los muhajirin y los ansar, entre los inmigrantes y los auxiliadores, y se dirigieron en el mes de Dhul-Qa'dah, un mes antes de la peregrinación mayor, para peregrinar la peregrinación menor, el Umrah. Ustedes saben, y si no lo saben después lo vamos a explicar. Hay dos tipos de peregrinación, la mayor, que es el Hajj, o la peregrinación que es obligatoria, y una peregrinación menor, que es el Umrah, que es la, digamos, peregrinación que se hace en los meses que no hay peregrinación mayor, o también está el Umrah del mismo Hajj, que es una peregrinación menor, digamos, no tiene tantos, digamos, ritos como la mayor. El profeta había visto en un sueño que se dirigía a Meca. El Corán habla, dice, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ, dice, Dios y su profeta han, digamos, confirmado con su veracidad este sueño, esta visión que había tenido el profeta. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ, dice, entrarán en el Masjid al-Haram, en la mezquita sagrada, en el santuario sagrado, digamos, de la Meca, con seguridad, estando, digamos, en un estado de seguridad, aminin, muhalliqina ru'usakum, con las, digamos, la cabeza pelada, digamos, porque hay uno de los ritos que se hace justamente es pelarse en la peregrinación, wa muqassirin, y con las uñas cortadas, la tajafun, sin tener miedo, dice, fa'alima ma lam ta'lamu, dice, Dios sabe lo que ustedes no saben, faja'ala min duni dhalika fathan qariba, y esta, digamos, hizo de esto una nueva conquista, una conquista cercana, dice. Bueno, entonces, basado en este sueño, el profeta deseó hacer la peregrinación y pidió a los musulmanes que se dirijan hacia Meca. Ahora, este movimiento, que era un movimiento pacífico y que lo único que deseaban era visitar Meca y poder peregrinar, el enemigo, la gente de Quraysh, lo interpretó como un movimiento militar. Entonces hubo una especie de malentendido, ¿no? Mala interpretación de este movimiento del profeta de los musulmanes, y se prepararon obviamente ellos para una nueva batalla. De hecho, la gente de Quraysh mandó a un pequeño grupo, un pequeño pelotón militar bajo el mando de Khalid ibn al-Walid, para poder frenar, digamos, al profeta en su camino hacia Meca. El profeta se enteró de esto, de que habían mandado este grupo de militares y de soldados. Entonces él, digamos, tomó otro camino para no encontrarse con Khalid ibn al-Walid, en el general, digamos, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, o digamos, el comandante o el que dirigía este grupo. Entonces, lo que hizo es de tomar otro camino, y cuando llegó al lugar donde, digamos, se dispuso a establecerse, que era Hudaybiyah, un lugar llamado Hudaybiyah, los soldados, digamos, los musulmanes habían establecido su campamento ahí antes de continuar, y ahí, bueno, hubo un milagro famoso que ocurrió, que esto es, digamos, tenerlo como anécdota, aunque sea, y es que se quejaban los amigos de la sequía que había, porque no existía, se ve que era una parte muy desértica, que no había agua. Entonces se dice que el profeta mismo, mientras quiso hacerse la ablución, en un momento dice que sacó, digamos, saliva de su boca, y al tirarla al agua
a un pozo, digamos, de ahí surgió el agua y, digamos, como que nació una nueva fuente de agua. Eso es considerado uno de los milagros del profeta. De ahí comenzaron entonces después las conversaciones con Quraysh, digamos, tanto Quraysh al principio empezó a enviar mensajeros para ver cuál era el objetivo del profeta. El profeta les dijo la famosa frase que dijo, Inna lam naji liqital walakinna ji'na mu'tamirin. Dice, nosotros no hemos venido a luchar con ustedes, vinimos a hacer la umra, o sea, la peregrinación menor. Pero la gente de Quraysh, como mal pensada y mal intencionada, pensaron que era una mentira del profeta y a veces hasta trataron de mentirosos y de débiles a los mensajeros que habían enviado y no creyeron y siguieron pensando que había una guerra imperante, digamos. El profeta por su lado también envió a un mensajero llamado Harash ibn Umayya para que hable, pero ellos tampoco le creyeron. Después finalmente envió también a Uthman ibn Affan para poder, digamos, convencerlos y durante 3 días, digamos, lo mantuvieron allí prisionero hasta tal punto que los musulmanes pensaron que lo habían matado. Por lo que no se dio, digamos, esto de poder entender un poco la idea del profeta y no quedó otra que el profeta se prepare para la guerra, porque ya el enemigo insistía y no quería creer que ellos venían, digamos, pacíficamente. Entonces ahí se dio la famosa Bay'at ar-Ridwan, este nuevo juramento de fidelidad por parte de los musulmanes, bajo un árbol que después se va a conocer como el árbol de Ridwan, y en donde el mismo Corán habla de esta bay'a o de este juramento cuando dice laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara. Dice, Dios está conforme de los creyentes que te hacen la bay'a, este juramento de fidelidad bajo el árbol. Bueno, ahí es cuando de alguna manera, digamos, se prepara el profeta para la guerra y el enemigo también está tratando de, al fin y al cabo, imponer su propia interpretación de la cuestión. En ese momento los la gente de Quraysh empezaron a temer cuando vieron esto de la bay'a de el profeta, sintieron que realmente esto va en serio, entonces temieron la nueva amenaza. Enviaron a una persona llamada Suhail ibn Amro como un mensajero hacia el profeta para poder hablar con él y para poder de alguna manera llegar a un pacto, a un digamos, acuerdo. Y ahí es cuando comenzó lo conocido como Sulh al-Hudaybiyah, que es obviamente este pacto que se hizo entre el profeta y los incrédulos de Quraysh para lograr de alguna manera una convivencia pacífica durante un tiempo. Y fue famoso este pacto como el pacto del Hudaybiyah o Sulhul Hudaybiyah, que fue un pacto que tuvo mucho beneficio tanto para el Islam como para los musulmanes, tanto para el profeta en su persona como para el profeta como gobernante. Fue un pacto que tuvo, después lo vamos en la próxima clase a leer, o por lo menos a tocar estos 5 o 6 puntos que tiene el pacto, de los más importantes, que digamos podríamos decir que después del Sulh al-Hudaybiyah o del pacto del Hudaybiyah comenzó una nueva etapa totalmente distinta que obviamente dio lugar también a que al fin y al cabo se dé la conquista de Meca, cuando finalmente entran los musulmanes comandados por el profeta para acabar con toda esta etapa, digamos, oscura que les tocó vivir. En el Sulh al-Hudaybiyah hay cuestiones que tienen que ver con la violencia y la guerra, hay cuestiones que tienen que ver con las líneas políticas de cada grupo, con ciertos permisos de un grupo y otro, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.